Muy buenas noches, ¿qué tal? La docuserie Pandemia, la era del miedo, acaba de concluir con su último capítulo y en ella, gracias a un esmerado trabajo que se ha plasmado en 5 entregas, hemos podido conocer las historias y sobre todo los sentimientos de las personas que se encuentran detrás de todos los datos y los números que nos dejaron esas semanas iniciales de la pandemia. Lejos de haber superado las consecuencias de los primeros momentos de la enfermedad y con la llegada del otoño, nos encontramos inmersos en lo que ya se ha denominado como la segunda ola del coronavirus, tras un verano en el que hubo cierto respiro en cuanto al número de contagios en nuestra provincia y con ello una reducción de la presión hacia el sistema sanitario. Sin embargo, acabamos de dejar atrás un mes, el de octubre, en el que se duplicó el número de personas contagiadas por coronavirus en León. De los 7.493 casos que se contabilizaban en el 1 de octubre, llegamos a final de mes con 14.383 casos. Un incremento de personas que han contraído el virus que se ha plasmado también en la presión asistencial y en el número de personas ingresadas en el hospital a causa de la COVID-19. Comenzaba el mes de octubre con 79 personas hospitalizadas en planta y 13 en la unidad de cuidados intensivos, hasta llegar a los 195 que hay en planta y 21 en la UCI a final de mes, números que aún no han dejado de crecer. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que las UCI pueden llegar al límite en las próximas semanas si no se consigue controlar la transmisión del virus. Un virus que además ya ha dejado en nuestra provincia más de 1.000 fallecimientos, 144 solo en el último mes. En total, hasta el mes de octubre han fallecido 587 personas en el hospital por coronavirus y 512 en los centros asistenciales de León. Es la provincia de la comunidad donde más fallecimientos se han registrado por coronavirus. La cara más amable de estos datos la ponen las personas que consiguen superar la enfermedad en sus casos más graves. En León ya son más de 2.400. Con estos datos sobre la mesa y con la tendencia al alza que se está dando en los últimos días, esta noche en Analízale hablamos de cómo la sanidad está afrontando esta segunda ola del coronavirus. Ya en esta mesa de análisis me acompaña el director médico del hospital, Juan Ortiz de Saracho. Buenas noches. Buenas noches. Y también José Pedro Fernández. Buenas noches. Buenas noches. Hace unos meses, en el comienzo del verano, con ese mes de julio, nos sentábamos en esta misma mesa, pero con un panorama un poco más esperanzador que el que estamos viviendo en estos momentos, donde vemos que cada día va aumentando ese número de contagios. También imagino la presión asistencial del sistema sanitario. Ahora mismo, Juan, ¿cómo se encuentra el Hospital de León en cuanto a la ocupación de esos pacientes COVID? Bueno, la verdad es que el hospital hablaríamos de una situación crítica, pero no una situación de colapso ahora mismo. Es verdad que hemos estado, sobre todo en la última semana, un poquito peor a principios de semana, y ahora hemos conseguido estabilizar la situación de los hospitalizados en el hospital. Nos preocupa más la situación de los pacientes críticos, que eso sí que nos limita mucho más. La situación en el hospital ahora mismo sería de estabilidad. Con la mirada puesta en ese horizonte del 15 de noviembre, porque la Consejería de Sanidad ya nos alertó, ¿no?, que si la tendencia continuaba, en el 15 de noviembre sufriríamos un colapso dentro de nuestro sistema sanitario. De momento, si seguimos así, vamos bien, se podría decir. Bien, a mí la verdad es que yo creo que es muy importante el trabajo que está haciendo Atención Primaria, ¿no? Los compañeros de Atención Primaria, con el control además de las residencias, porque todo ese trabajo repercute en lo que es la ocupación hospitalaria, ¿no? Es muy importante, y de hecho lo hemos estado viendo cuando hemos estado trabajando de forma coordinada. Se ha conseguido estabilizar el número de pacientes hospitalizados. Hay que asumir aquí, o hay que incluir también la responsabilidad de la sociedad. Es muy importante que se haga mucho hincapié en el quedarse en casa, en el evitar los contagios, y eso que no repercuta en toda la sociedad. Y José Pedro, en cuanto a la atención primaria, ¿cómo se encuentra en estos momentos en nuestra provincia? En estado
Cansados, con muchas dificultades, pero sin duda con toda esa esperanza en el futuro puesta encima de la mesa. Trabajan mucho y entiendo que lo están haciendo muy bien, y encima tener esa disociación, esa dicotomía entre lo que es COVID y lo que es el conjunto de los pacientes y el conjunto de las enfermedades que tienen nuestros pacientes. Bueno, no es menos cierto lo que acaba de decir el director del hospital, que claro, un objetivo común manejamos todos, que es no colapsar el hospital, ¿verdad? El no colapso del hospital exige por nuestra parte mantener ese freno en torno a la pandemia, freno permanente, esa muralla puesta para que al hospital lleguen los menores casos posibles y establecer ese equilibrio que él ha dicho muy bien entre las entradas y las salidas, las altas y los que ingresan, y convivir, porque un suceso seguro es que vamos a convivir todavía unos cuantos meses con el coronavirus. Si conseguimos esa estabilidad, no hay problema, podemos seguir conviviendo con él. El problema es las estructuras fundamentales o los enfermos que lo desestabilizan. Conocemos muy bien por nuestra coordinación dónde está esa desestabilización. De una parte, la sociedad en su conjunto, que es muy responsable porque el aumento de los contagios pueden desestabilizarlo, pero sin duda hay una parte muy importante de esa estabilización que son sin duda las residencias. Una residencia totalmente contaminada desestabiliza y congestiona el hospital. No nos cabe ninguna duda, ni al director ni a mí, que esto es un hecho fundamental para que no se desestabilice nuestra coordinación. Te has adelantado, José Pedro. Sí, te iba a preguntar por las residencias, porque ahí estáis haciendo una labor fundamental, ¿no?, desde atención primaria, poniendo el foco en esos centros asistenciales donde vive uno de los sectores de la población más vulnerables, ¿no? ¿Cómo trabajáis y qué es lo que hacéis en las residencias de la provincia? Efectivamente, las residencias, que son 160 en León, constituyen un núcleo fundamental en la estabilización de lo que está ocurriendo, en poder convivir con el coronavirus. Y desde esa perspectiva, pues estamos permanentemente al quite de cualquier suceso o evento o incidencia que ocurra en cualquiera de ellas. Tenemos, lógicamente, comunicación fluida con todos los directores de las residencias y con los servicios sociales, y de tal suerte que en el momento que se produce cualquier pequeño goteo, vamos allí enseguida a meter el freno, porque hay dos posibilidades. Una, ha entrado ya el coronavirus dentro de la residencia, y dado ese evento, lo que tenemos que hacer es frenarlo en la medida de lo posible, incluso conseguir pararlo del todo y que no evolucione dentro de la residencia, de tal suerte que en la medida que vayamos frenando, aunque hubiera posibilidades de congestionar el hospital, en la medida que vamos despacito, habiendo nuevos contagios, no congestionamos el hospital, enormemente importante, y sobre todo estamos atentos a que en la medida de lo posible no entre el coronavirus. Hoy, como hay mucho, rodea a estos pequeños islotes virginales y consigue entrar, desgraciadamente. ¿Y hay diferencias, José, entre los pacientes que ingresaban en esa primera parte, en esos primeros momentos de la pandemia, con los que ingresan y los que llegan ahora mismo al Hospital de León? Vamos a ver, sí hay alguna diferencia, ¿no? Realmente lo que estamos viendo ahora son pacientes incluso, bueno, pues más jóvenes, de edad media inferior a lo que veíamos previamente. Es verdad que el tipo de contagio que estamos teniendo y los vectores, la edad también es diferente. Eso lo observamos mucho en los pacientes que están en las unidades de críticos, ¿no?, porque son pacientes con una edad media mucho más inferior a la que teníamos previamente, ¿no? Entonces eso realmente nos preocupa. Es gente más joven, es gente que muchas veces está asintomática hasta que en ese momento debuta con la enfermedad y debutan de forma más agresiva, y luego es verdad que tenemos los pacientes habituales nuestros, lógicamente nuestros mayores, que tienen más comorbilidad y que son pacientes vulnerables y que debemos de atenderlos y manejarles de la mejor forma posible. Pero sí, esa tendencia a un descenso en la edad de los pacientes es la que nos preocupa más. ¿Y qué se aprendió de esa primera ola de coronavirus, así lo hemos denominado ya, que se esté aplicando ahora en esta segunda, que me decías y me comentabas antes, José, que ha llegado antes de lo previsto, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros lo esperábamos un poquito más tarde, pero yo creo que lo esperábamos todos, porque también es verdad que todo nuestro personal está muy cansado. O sea, yo creo que todos los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, que ejercen en el ámbito del SACIL, es personal que está muy desgastado por todo el trabajo que se ha hecho y que se hizo sin ningún tipo de miramiento durante la primera ola. Esperábamos tener, por decirlo así, las vacaciones para poder recuperar, pero antes incluso de finalizar el periodo vacacional, pues ha empezado otra vez, ¿no? Y eso ha supuesto pues empezar otra vez de la misma manera. La gran ventaja, creo yo, es que muchas de las cosas, y teníamos los planes de contingencia ya elaborados, es que nos ha permitido corregir los defectos, que aún todavía
seguimos haciendo, los defectos que hemos podido cometer en la primera etapa, ¿no? Pero sí que llevamos la situación de una manera un poco diferente. Dentro del cansancio que José Pedro indicaba previamente, los profesionales, que yo creo que es una limitación importante, cansancio físico y psicológico. Algo que diferencia, yo creo que también esa primera parte de la pandemia de esta segunda es la cantidad de pruebas que se están haciendo también en estos momentos, ¿no? Es más fácil localizar a esas personas que tienen la enfermedad y que por lo tanto en muchos casos pueden ser asintomáticas, contagiar, pero en estos momentos se las localiza bien y ya se les encierra en su casa. Efectivamente, hombre, en la primera parte ya intuíamos, cuando empezamos a tener las pruebas, que la verdad es que tardamos un poco, yo creo que fue en finales de marzo, primeros de abril, cuando empezamos a observar cómo se comportaba el coronavirus, ya habíamos visto que entre asintomáticos y sintomáticos, realmente por cada asintomático existían unos cuantas personas que eran asintomáticas. Pues claro, hoy tenemos una fotografía altamente definida. Claro, el número de pruebas nos ha permitido tener una fotografía de muchos megapíxeles, se dice, ¿verdad? De muchos megapíxeles, y entonces realmente ahora mismo sí que tenemos una noción real, o prácticamente real, de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. En aquel entonces viajábamos en la ceguera. Y por otro lado, ahora mismo lo que hemos aprendido, que es enormemente importante, como cuando uno se casa, hemos aprendido a convivir con el coronavirus, que es un elemento muy difícil, porque no estábamos enamorados de él, no es la misma situación, y lógicamente lo que sí hemos aprendido es a que vamos a convivir con él y vamos a convivir durante bastante tiempo. Eso hace que hablemos de estructuras mucho más firmes, como nos ha podido pasar en torno a las PCRs, estructuras que ya sabemos que vamos a mantener seguro hasta marzo, abril, hasta mediados del año que viene. Claro, tenemos que hacer estructuras mucho más convenientes para lo que nos espera y a ver cómo pasamos el invierno. También los rastreadores. Hemos visto que se ha solicitado el apoyo del Ejército, está participando en esos rastreos. El Ejército, importante también para localizar a todas esas personas que han tenido contacto con los contagiados. Se les hace unas preguntas, ¿no?, a esas personas. ¿Qué conclusiones se sacan? ¿Dónde están ahora mismo el foco de esos contagios? Bueno, la mayoría de los contagios que hemos vivido hasta ahora venían, ya sabemos, del ocio, suelen ser de más decenas. Fijaros, no exactamente de la restauración, suele ser en el entorno familiar, en ese conjunto. Hombre, también sabemos de los jóvenes, de los botellones. Más bien, esencialmente, viene de ese entorno el aumento del número de los contagios que hemos tenido. Lógicamente, este virus es enormemente contagioso y a partir de un punto, pues el brote es magnífico, ¿no? ¿Y qué ocurre con el medio rural? Supuestamente la población está más dispersa, pero ya lo advirtió la consejera, ¿no? Ahora mismo la mitad de los contagios ocurren en los pueblos. ¿Qué está pasando? Bueno, hay que analizarlo en su recorrido histórico, no es una foto fija. León estaba, me recuerdo yo perfectamente, que a primeros del verano totalmente limpio, exento, llegamos prácticamente a tener una limpieza total del coronavirus y empieza la segunda oleada y desde luego también es verdad que invita a venir muchísima gente. Es verdad que León tuvo gran cantidad de veraneantes y esto es una consecuencia de aquello que hemos tenido, pues me imagino que como le ha pasado a Asturias y a otros sitios que lógicamente eran muy atractivos porque la gente sabía que no tenían coronavirus y León es un sitio magnífico para venir de verano, que espero que lo siga siendo. Imagino, Juan, que también se esté trabajando en estos momentos, ¿no?, en las posibilidades de recuperar todas esas cirugías que se tienen que aplazar ahora mismo porque hay que prestarle atención a los enfermos por coronavirus, ¿no? También se está trabajando. Esperemos que más pronto que tarde pase todo esto y también se piense en esos enfermos, que siguen siendo enfermos. Sí, vamos a ver, eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Quiero decir, nosotros en ningún momento hemos olvidado lo que es el paciente COVID y no COVID. Para nosotros tan importante es uno como otro. Es verdad que las estructuras y por las características y evolución de la enfermedad nos ha supuesto modificar estructuralmente, o sea, ocupar zonas del hospital que eran, por decirlo así, para pacientes no COVID, pero eso no significa que nosotros en esa línea estemos trabajando para intentar mantener la máxima actividad que podamos. Lógicamente las consultas, por ejemplo, están funcionando a un ritmo, yo diría prácticamente el 100%, y se han cambiado las modalidades, que eso es otra de las cosas que ha cambiado respecto a la primera ola, la modalidad de atención, pero las consultas están funcionando y tenemos un poco más de repercusión, lógicamente, en la actividad quirúrgica, porque la expansión de ocupación en pacientes críticos
es hacia esa zona. Eso significa que hay determinadas cirugías, determinadas enfermedades que necesitan el respaldo de una cama de críticos, y si no tienes ese respaldo, tú no puedes intervenir a ese paciente. Por eso es muy importante que controlemos el paciente fuera, que no llegue al hospital y que controlemos el contagio, de forma que si limitamos esa expansión, nosotros vamos a poder seguir haciendo lo que venimos haciendo. No hemos perdido en ningún momento el horizonte del paciente no COVID, lo consideramos igual que el paciente COVID. Y dentro de ese desempeño, San Andrés del Rabanedo, desde hoy, en esta localidad se está haciendo un cribado de pruebas porque es una de las zonas de nuestra provincia donde de momento el virus sí que, bueno, se están detectando muchos casos, ¿no? Hay una alta incidencia del virus. Pero abundando en lo que decía ahora el director, ahora mismo voy a lo de San Andrés, sí que es verdad que en cambio, en esta segunda ola, se ha convertido esencial la prevención primaria. La otra nos pilló y ya no pudimos hacer más que prevención secundaria. Ya eran pacientes atendidos, pacientes diagnosticados, pacientes... Bueno, en esta segunda ola hemos podido, desde atención primaria, esencialmente, lógicamente, hacer una gran labor de prevención, que es ese freno que hace que no lleguen tantos pacientes al hospital. Esto es esencial. En torno a... Y en ese freno están, por ejemplo, este tipo de cribados, claro, ¿no? El tema está en que se hacen muchas cosas, y yo creo, y muy bien, y a pesar de todo, con gran decepción para todos los profesionales, incluso para la sociedad, ¿no? y las medidas restrictivas y todo lo que tenemos que hacer, vemos que no somos capaces de intervenir todo lo quirúrgicamente que quisiéramos a esta enfermedad. Y desde esa perspectiva, y con muy buen criterio, nuestra consejera dice, bueno, algo más se puede hacer. Dice, bueno, yo creo que sí, todavía antes de meter a los pobres ciudadanos en sus casas, podemos intentar un supercribado en la medida de lo posible, en las zonas donde estén contagiadas altamente, pero además que no tengamos la trazabilidad de esos pacientes que están contagiados. Efectivamente, uno de los núcleos fundamentales es León, otro San Andrés, y vamos por San Andrés, vamos a hacer el cribado en San Andrés del Rabanedo, como lo estamos haciendo, ¿no?, a día de hoy, y esperamos que con unos resultados magníficos. Esperamos cribar en torno a unos 8 o 10.000 pacientes. A través de las pruebas de los antígenos, ¿no? A través de las pruebas de los antígenos de segunda generación, que son extraordinariamente con alta capacidad de sensibilidad y especificidad, con una fiabilidad en estos momentos, cuando el índice acumulado es muy alto, de un 97%, y vamos a decir que se comportan de una manera muy similar a las PCRs. Nos generaban un problema, pero lo estamos usando en pacientes con síntomas, y entonces claramente si es coronavirus lo detectan extraordinariamente bien. Y la parte gris era en aquellos pacientes sintomáticos, porque cuando hacemos la prueba no sabemos si están en el inicio, en el medio o al final de la enfermedad, y como es una prueba que se comporta midiendo si existe o no cápsula de superficie del coronavirus, pues necesitas cierta cantidad de coronavirus. Esto hace que si no se aplica bien la herramienta, pues como toda herramienta, puede ser buena o mala si aplicas bien la utilización de la herramienta. ¿Cuántas pruebas más o menos se van a hacer? Hay un llamamiento, ¿no?, a toda la población. Hay un llamamiento a todos los censados en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, y somos optimistas, esperamos que acudan en multitud y poder abordar perfectamente el tema. Y a ver, no sé exactamente el número de habitantes de San Andrés, pero habrá en torno a 30.000, me parece que son. A ver si entre el sábado y el domingo somos capaces de hacer en torno a las 10.000 pruebas. Y no quiero despedirme sin antes preguntarles por la campaña de vacunación que se está desarrollando en estos momentos y que es bien distinta, ¿no?, de la de otros años. José Pedro, Juan. No, los datos, claro, como los llevamos desde primaria, la de vacunación. Claro. Vamos a ver, hemos incidido mucho en esta campaña, queremos que la gente se vacune, lógicamente, incluso por una posición egoísta, ya no solo porque no se contagien, que efectivamente es muy importante, pero el diagnóstico diferencial, sabéis que en medicina es enormemente importante, y para no entrar en conflicto a la hora de hacer un diagnóstico diferencial con la propia gripe, como de ella si tenemos vacuna, pues hemos incidido muchísimo, y nuestra consejera también, a esta campaña de vacunación, que se inició hace pocos días, hacia el día 13, y llegamos ahora en torno a las 60.000 vacunas puestas, lo que nos hace ser optimistas de que vamos a conseguir ese hándicap que queríamos en torno a las 120.000. Bueno,
Escuchábamos que algunos ambulatorios, algunos centros de salud se habían quedado sin dosis de vacunas. Ahora podemos decir que ya hay en todos... Vamos a decir que tenemos alguna dificultad por esta animosidad, ¿verdad? Este optimismo y este querer que todos se pongan la vacuna a la mayor brevedad posible. Esto genera, como tú sabes, pues es una cadena entera desde la producción de la vacuna hasta su servicio, porque no es que quede almacenada en su inicio, nosotros no tenemos neveras para tener todas esas vacunas y entonces hay una cadena de distribución. Se rompe en la producción, está un poco parada, pero sé que en breve tendremos todas las vacunas a disposición de nuestros ciudadanos. Llamamiento también masivo, ¿no?, para la población, para que reciba esta vacuna. Sí, nosotros lógicamente desde el hospital, es verdad que nuestro ámbito es un poco diferente y mucho más local, y lógicamente la campaña que hacemos nosotros es dentro de nuestros trabajadores, ¿no? Y en esa línea pues los datos de vacunación son mucho mayores y hemos animado a ello, ¿no? Yo creo que esto nos va a servir para ello. Nosotros somos muy proactivos en el sentido de promocionar la vacuna. La vacunación es muy importante, toda aquella que además ha demostrado utilidad. Hablamos de la gripe, hablamos del neumococo, hablamos de vacunas que son muy importantes a la hora de minimizar los riesgos y egoístamente, desde el punto de vista hospitalario, que es lo que represento yo en este momento, es verdad que a nosotros nos disminuye el número de pacientes que ingresan en el hospital, porque los cuadros que presentan son mucho más leves. Responsabilidad, ¿no? Nos quedaremos con ese mensaje de aquí a unos cuantos días. Muy importante. Quédate en casa y sal a trabajar y produce un poquito para España con responsabilidad, que es muy importante. Muchísimas gracias, Juan Ortiz de Saracho, director médico del Hospital de León, y también muchísimas gracias, José Pedro, gerente de atención primaria. Gracias, Anais, gracias a ti. Buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida tenemos más invitados en esta mesa de análisis. Seguimos adelante en esta mesa de análisis de cómo está afrontando nuestro sistema sanitario esta segunda ola de contagios por coronavirus. Y ahora me acompaña Alfonso Rodríguez, es el responsable de Sanidad de UGT León. Buenas noches. Buenas noches. Y también Lidia de la Varga, que es la delegada del Sindicato de Enfermería SATSE aquí en León. Buenas noches. Buenas noches. Sin duda un pilar fundamental de nuestro sistema sanitario, y ha quedado muy patente con esta crisis sanitaria, es todo ese personal que ha hecho posible, bueno, pues que al final poquito a poco podamos ir saliendo, ¿no?, de esta pandemia. ¿Cómo se encuentran nuestros sanitarios, los enfermeros y enfermeras de nuestra provincia? ¿Cómo se encuentran de ánimo en estos momentos? Bueno, la verdad que se encuentran bastante cansados, tanto física como psicológicamente, con mucha carga emocional, mucha carga asistencial, y sobre todo nos encontramos con una situación crítica respecto a la falta de profesionales, ¿no?, a la falta de enfermeras concretamente, que es de lo que quería hablar. Yo, si no te importa, me gustaría hacer una foto de la situación de la enfermería antes de la pandemia con 3 bloques muy rapiditos, porque creo que eso ayuda mucho a entender cómo nos encontramos actualmente. Claro que sí. Nosotros, antes de la pandemia, ya como sindicato veníamos reivindicando y negociando mejores condiciones laborales, porque veíamos 3 grandes problemas. Uno, que la media el número de enfermeras por cada 1000 habitantes, la media en Castilla y León, no llegaba a la media española, a pesar de que España se encuentra entre los peores países de Europa en número de enfermeras por cada 1000 habitantes. Lo primero, no llegamos a esa media, nos encontramos en un 4,8 y la media estaría en un 5,3. Primero, déficit de profesionales. Segundo, las enfermeras de atención especializada de Castilla y León son las peor retribuidas de toda España, que yo creo que eso es uno de los puntos más importantes en esto. No hablamos de una diferencia poco significativa, hablamos que una enfermera leonesa, para llegar a la media española en su salario como enfermera, debería cobrar 400 euros más al mes. Entonces, como comprenderéis, es una diferencia que es demasiado importante como para pasarla por alto. Y como tercer punto, es una mala gestión de la gerencia regional en todo este ámbito, una mala gestión de las bolsas de empleo.
Las bolsas de empleo no obedecen a la orden SAN que publicaron, no se actualizan en tiempo y forma, no permiten a los profesionales que terminan la carrera incorporarse al mercado laboral de una forma normal, porque no funcionan de manera adecuada, no se actualizan los méritos, no les dejan seleccionar áreas diferentes para acomodarse a su situación laboral, una situación laboral estable. Y estos 3 puntos los teníamos ya antes de la pandemia y claro... ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Con la pandemia y con esta crisis sanitaria. Efectivamente, ¿qué ha ocurrido? Viene una pandemia con unos requerimientos especiales que pone a prueba muy duramente el sistema sanitario y que da en entredicho pues, esos puntos débiles que tenía el sistema. Respecto a enfermería, Alfonso sabrá muy bien hablar de los médicos también. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que estamos sufriendo ahora mismo una huida de profesionales a otras comunidades autónomas que tienen mejores condiciones laborales, mejor retribución y estamos sufriendo una falta de profesionales en la bolsa de empleo. ¿Esto qué genera? Pues nos encontramos con una situación mala para los profesionales, unido al cansancio que tienen psicológico. Se encuentra una enfermería de atención especializada agotada, con un exceso de horas a sus espaldas, con cambios de turno, cambios de unidades, acoplamientos, porque hay que gestionar los recursos que hay como mejor se pueda para luchar contra el virus, y así lo están haciendo en el Hospital de León, pero con esas carencias. Y nos encontramos una atención primaria con unas enfermeras con una carga asistencial altísima, dedicándose a muchas cosas que yo creo que están al borde ya del colapso, que es vacunación de la gripe, rastreadores, sus pacientes crónicos, sus urgencias, su consulta del día a día, y además, como ese exceso de enfermeras produce que no se sustituyan los permisos ni las ausencias, con lo cual una enfermera tiene que atender su consulta, la de la compañera, muchos días al mes, con lo cual está generando pues, una situación muy mala. Yo creo que nos has hecho una radiografía perfecta, ¿no? de cómo está la situación de los enfermeros y enfermeras de nuestra provincia. Y en cuanto a los médicos, ¿cuál es la radiografía que se puede hacer en estos momentos, Alfonso? Bueno, yo también querría al menos mencionar el papel importante que juegan otros profesionales, otros trabajadores sanitarios, a los cuales hemos aplaudido desde los balcones hace poco tiempo. Me refiero a los celadores, que también han estado ahí en primera línea de fuego, me refiero a los auxiliares administrativos o todos los administrativos en general, a los auxiliares de clínica y a otros profesionales que conjugan el sistema sanitario. Obviamente el papel de la enfermería y el papel de la medicina es fundamental y es importante en el sistema sanitario. Y bueno, coincido con Lidia en que el déficit estructural ya no es un problema en estos momentos de la enfermería o de la medicina en España, es un problema que venimos arrastrando. Un pequeño dato, en los últimos 10 años hemos perdido en España 30.000 médicos. Hay un tópico, ¿no?, que dicen, es que no hay médicos. Sí que hay médicos, vayan ustedes a la Organización Médica Colegial y pidan el registro de los médicos que han abandonado España en los últimos 10 años. El año pasado solamente 4.000 y pico médicos se han ido de este país. Sí que hay médicos que también optan a las plazas de formación sanitaria, lo que se llaman las plazas MIR, igual que otros profesionales sanitarios, que en este último año, creo recordar, se presentaron 14.000 médicos para escasas 7.000 plazas. Contando una cosa, que muchas veces, como digo, es un problema estructural, esta falta de previsión, esta falta de plazas, por parte de las autoridades sanitarias. En los próximos 5 años nos jubilamos, porque yo también estaré dentro de ellos, 28.000 facultativos en este país. Cuando estamos viendo que las plazas de reposición en estos momentos están del orden de 7.000 aproximadamente al año en lo que es formación sanitaria. Pero es que incluso diría más, miraría en aspectos anteriores desde el punto de vista educativo, que es el primer paso para formar profesionales en este país, ¿no? Desde el punto de vista educativo vemos con sorpresa que este año también en todas las facultades de medicina de España solamente ha habido 7.000 y pico de plazas, y vuelvo a recordar, 28.000 facultativos nos jubilamos en los próximos 5 años. Hay un déficit, ¿no? Claramente. Hay un déficit claro. Y después, repito, médicos hay, lo que pasa es que, como también explicaba perfectamente Lidia,
tenemos competencia de otras comunidades autónomas donde las condiciones laborales son mejores, no solamente en otros países limítrofes como puede ser Portugal, como puede ser Francia o como pueden ser otros países de nuestro ámbito europeo, sino incluso en otras comunidades autónomas donde las condiciones laborales son muchísimo mejores que las que ofrecen aquí y la gente se va, lógicamente. Bueno, en este punto quiero saludar a nuestra siguiente invitada a través de videoconferencia. Está con nosotros Carmen Flores, es la presidenta de la Asociación de Defensor del Paciente. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Bueno, otro pilar del sistema sanitario son los pacientes, evidentemente, pero sobre todo vamos a centrarnos en esos pacientes que no son de COVID, ¿no? 19, como se les ha denominado, porque sigue habiendo patologías y en la Asociación del Defensor del Paciente creo que han aumentado, ¿no?, las consultas durante este periodo de pandemia. Pues desafortunadamente así es. Es un resultado y además yo creo que los compañeros que están hablando lo han dejado muy claro. Es una situación enquistada de hace muchísimos años. Es decir, nos ha venido una pandemia y ha salido a la luz todas las deficiencias que tenía nuestro sistema sanitario y esas deficiencias, pues es la no contratación de personal sanitario, la derivación a la sanidad privada de dinero público y, desde luego, muy importante, estos médicos que se han marchado, que han dejado su sitio por estar mal valorados y mal remunerados, y la situación ahora mismo es caótica. Lo digo, yo estaba oyendo al director del Hospital de León y yo parece que estaba en el país de las maravillas, ¿no? Los pacientes ahora se sienten no solamente mal atendidos, maltratados también. ¿Por culpa de los profesionales? No, porque están agotados, están colapsados y evidentemente no dan más de sí. El no dar más de sí implica que hay personas que no solamente pueden morir sin asistencia, como está pasando. Hay quien defiende, el presidente de Castilla y León defiende la asistencia telefónica. Mire usted, la asistencia telefónica lo que va a incurrir es en muchísimos errores, porque tiene que haber una asistencia presencial, porque el médico tiene que ver al paciente, la enfermera tiene que ver al paciente. Es imposible que desde luego se diagnostique y se prescriba por teléfono, porque esta es la situación que está aconteciendo ahora mismo y de lo que tenemos muchísimas denuncias. Yo creo que es mejor invertir en sanidad que en sentencias, en denuncias. Es decir, que ahora mismo la situación en España solamente está reflejando, no en Castilla y León, Madrid, Cataluña, etcétera, está reflejando todo lo que desde luego veníamos denunciando hacía muchísimos años. Poca inversión y muchísimos recortes y privatización de la sanidad. ¿Falta de médicos? Bueno, faltarán médicos en la sanidad pública, porque en la privada yo no he oído a ningún hospital ni a nadie que se queje de falta de médicos, de falta de enfermería. Es decir, donde falta es en la sanidad pública por las razones que estoy diciendo. Y desde luego, si no se toman medidas, y medidas muy contundentes y muy serias, nuestra sanidad pública va muriéndose y desde luego a pasos agigantados. Por tanto, los perjudicados de esta pandemia son los que ya estaban perjudicados antes de ella, ahora con más razón. Los médicos, los profesionales sanitarios y el que enferma, que no tiene culpa de enfermar, que es el paciente y que al final es el más perjudicado por la patología que tiene y, desgraciadamente, por la situación de falta de asistencia. Por tanto, creo que en lugar de ponerse tantas medallas, pues habría que pensar más en que hay que invertir en sanidad y que no faltan médicos, no faltan enfermeras, hay que contratarlas y contratarlos con la decencia que necesita un profesional con una profesión de riesgo, como es el médico, la enfermería, etcétera. Esto es el retrato de la sanidad española.
Hemos visto las desvergüenzas de lo que ha pasado de 10 años, 11, 12 para acá. Lo tenemos que dejar aquí. Carmen Flores, Gracias. presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya la última pregunta para concluir, se nos va el tiempo. ¿Se han sentido desprotegidos durante este tiempo, sobre todo ahora en esta segunda parte de la oleada, nuestros sanitarios? Porque recordemos que en esa primera fase, ¿no?, de la pandemia hubo mucha desprotección en cuanto a esos equipos EPI, entre otros. Bueno, en estos momentos se ha suplantado un poquito ese déficit inicial. Dicen que hay un estocaje suficiente para una segunda oleada y que posiblemente, incluso aunque no hubiese, digamos, una reposición, a 2 meses vista habría los EPI suficientes. Espero que sea así, porque hace unos días vimos cómo la falta de previsión nos llevó a que las vacunas de la gripe pues tuviésemos que descitar a muchos pacientes que desgraciadamente se quedaron ese día sin poder ser vacunados, ¿no? Esperemos que no pase así con los trabajadores, porque son fundamentales tanto el personal de enfermería como otros trabajadores facultativos, auxiliares y celadores, como decía antes. Pues lo tenemos que dejar aquí, es una lástima, pero bueno, hablaremos seguro en futuras ocasiones. Muchísimas gracias, Lidia, muchísimas gracias, Alfonso, y gracias también a todos los espectadores. Les invito a que no se pierdan el próximo sábado Analízale con Jesús Rodríguez, hablando de esas nuevas restricciones que afectan a la práctica de determinados deportes. Muy buenas noches.